Dios les bendice, muy buenas noches. Pues bueno, aquí estamos nuevamente compartiendo la palabra del Señor. Y el día de ayer tuvimos algunas dificultades técnicas con el video, con la transmisión. Y después con la parte que se quedó grabada, no sé qué sucedió. El chiste es que, bueno, ya no está. Pues vamos a hablar nuevamente de este tema. Yo creo que es muy importante para nosotros los que estamos en Cristo y hemos creído en Cristo. Hay personas que, que no están en Cristo y sin embargo llevan una vida también en la búsqueda de Él. En esta noche vamos a hablar, como les comentaba anteriormente, qué es aprender a vivir en el Espíritu. A veces como creyentes es muy difícil el vivir en el Espíritu, pero sin embargo la palabra de Dios nos enseña cómo y precisamente quién es quien nos ayuda a vivir en el Espíritu y dejar las obras de la carne. Antes que otra cosa, vamos a darle gracias al Señor, vamos a bendecirle, vamos a adorarle y que sea Él el que tome el control del tiempo, de la palabra y de todo lo que se esté llevando a cabo en este momento. Amén. Padre amado, cuántas gracias te doy por cada persona que se está conectando, Señor, por cada persona que va a escuchar este mensaje, que seas tú, precioso Espíritu Santo, hablando a través de mi boca, que seas tú quien unge mis labios para hablar tu palabra, Señor, y que no sea yo, Señor, quien hable, sino tu palabra que es viva y eficaz, Señor. Que sea tu Espíritu Santo hablando a cada corazón, a cada espíritu, Señor, y te damos gracias, precioso Dios, porque si no fuera por ti, ¿dónde estaríamos el día de hoy, Señor? Aún en medio de este caos de contingencia, Señor, nosotros estamos vivos y es gracias a ti, estamos sanos y es por ti, Señor. Gracias, precioso Dios, porque tú hasta aquí nos has traído y sabemos, Señor, que estando en ti podemos ir a más, Señor, porque tú nos llevas de victoria en victoria y de gloria en gloria, Señor. Alabamos tu santo nombre, que sobre todo nombre que se nombra, precioso Jesús. Gracias, Padre, por tu bondad, por tu misericordia, por tu gracia y por tu favor, Señor. Y aún te pedimos, Señor, que este mensaje también, Señor, sea de alcance para aquellos, Padre, que te están buscando, que no te conocen, Señor. Y que también hay algunos, Señor, que se han alejado de ti. Y si esta palabra sirve para que tú les reconcilies contigo, precioso Dios, hazlo, Padre. Gracias te damos, Señor, y toda la honra y toda la gloria es solo tuya, amado Dios, de nadie más. Gracias te damos y exaltamos tu santo nombre. Y así como en el cielo se dice santo, 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 Señor, nosotros también lo hacemos, precioso Dios. Gracias te damos, Señor, tú toma el control de este tiempo, de la grabación, de los medios, Señor, y de todo lo que se está hablando en este momento, precioso Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, precioso Dios. Gracias, Padre, porque eres tú quien obra de manera sobrenatural, precioso Dios, en cada uno. Amén. Pues vamos a la palabra. Decía yo que el tema de este mensaje es viviendo en el Espíritu. Este mensaje me lo dio ya hace algunos años el Señor y cada que lo vuelvo a leer, el Señor me muestra algo y me es de bendición a mi vida, porque créanme que antes de que se les diga algo a ustedes que están escuchando, el Señor habla a mi corazón y habla a mi espíritu, amén. Y bueno, pues el propósito es que cada uno de nosotros aprendamos a vivir en el espíritu y dejemos cada día más las obras de la carne, amén. Y bueno, pues la cita clave es el capítulo 8 de Romanos. Y si se dan cuenta, si tienen su palabra a la mano, y ahí en Romanos 8, el título de ese capítulo dice viviendo en el Espíritu. ¿Qué quiere decir que vivamos en el Espíritu? Vamos a entender lo que significa la palabra espíritu. En griego, que es neuma, que quiere decir algo diferente y aparte del cuerpo. Y en latín, de la palabra spiritus y del verbo spirare, que es soplar. Spirare también tiene otros significados, que es aspirar, expirar, inspirar, respirar,
suspirar y transpirar. ¿Qué quiere decir? Que esto hace una relación y una unión entre el alma y el espíritu. Entonces, si vemos en Génesis, cuando el Señor crea al hombre, ¿qué dices? Dio soplo de vida y entonces ahí es cuando entró su espíritu al ser más hermoso que Dios ha creado sobre este planeta. Amén. Entonces vemos que Él sopla vida a través de su palabra también, que hace también, nos inspira y eso hace que nosotros, a lo mejor y se escucha mal el ejemplo, pero nosotros transpiramos del amor de Dios, transpiramos la paz de Dios hacia otros. Es como cuando alguien llega a hacer ejercicio y empieza a transpirar, te das cuenta que hizo ejercicio. Cuando nosotros aprendemos a vivir en el Espíritu, también nosotros transpiramos el Espíritu de Dios que habita en nosotros hacia otras personas. Amén. Vemos que en la palabra también quiere decir aliento, alma, Espíritu de Dios y Espíritu Santo. Bueno, sabemos que en su misma palabra nos dice que a través de su Espíritu Santo nosotros hemos sido librados del espíritu de pecado y de la ley de la muerte. Y a veces cuesta trabajo separar las cosas para aprender a vivir en el espíritu, porque venimos de una vida pecaminosa, venimos de una vida en donde las obras de la carne habitan más en nosotros, porque era lo que anteriormente, antes de venir a Cristo, eso nos daba satisfacciones o eso nos hacía que cumpliéramos nuestros deseos carnales. Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo, ¿qué sucede? Su Espíritu Santo es el que empieza a morar en nosotros y es una lucha muy fuerte la que llegamos a tener cuando entran en esa lucha la carne contra el espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo viene, limpia todo, porque nosotros somos su templo y viene y limpia su casa. Es como cuando a ti te entregan una casa, ya sea rentada, ya sea propia, ¿qué haces? No entras a habitar en ese lugar donde está lleno de polvo y telarañas y a lo mejor hay uno que otro insecto. ¿Qué llegas a hacer? Llegas y haces una limpieza porque ahora es tu casa, es el lugar en donde tú vas a habitar y te gusta que esté limpio y que esté con un olor agradable. Amén. Entonces, asimismo, tiene que estar nuestro cuerpo para que habite en él el Espíritu Santo. Y vamos a ver en Génesis 6:3, cuando dice el Señor, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días de 120 años. Y si vemos la nueva traducción viviente, nos dice que efectivamente el pecado a qué nos lleva, a que nuestra vida sea acortada. Muchas veces vemos que hay gente que muere en un accidente automovilístico. ¿Y por qué es? Porque iba embriagado, iba lleno de alcohol, iba lleno de alguna sustancia tóxica. Entonces sus días son acortados a causa del pecado y no precisamente es una persona que sea creyente, sino cualquier persona hace que el mismo pecado haga que sus días sean acortados. Y la nueva traducción viviente dice, entonces el Señor dijo, mi espíritu no tolerará a los humanos durante mucho tiempo, porque solo son carne mortal. En el futuro, la duración de la vida no pasará de 120 años. Si hemos visto vidas de creyentes que han caminado toda su vida en Cristo, hay algunos de ellos que tienen 95, 98 años y te sorprende, pero ellos han llevado una vida íntegra, han llevado una vida conectada directamente con Dios y están llenos de su espíritu. Entonces el Señor ahí está cumpliendo su palabra en donde su vida no les es acortada. Amén. Y así pues tiene que ser para nosotros también. ¿Qué sucede cuando nosotros seguimos satisfaciendo nuestra carne, los deseos de nuestra carne? Terminamos desgastados, terminamos fatigados,
porque es una lucha constante. Entonces es como si golpeáramos nuestra carne constantemente y terminamos cansados, porque es una lucha entre el bien y el mal y está constante, constante, constante. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros terminamos cansados, desgastados, y esto nos ocasiona problemas físicos, emocionales y demás, ¿no? Físicos, ¿por qué? Porque a causa de que está esa lucha constante entre la carne y el espíritu, vienen enfermedades también. Emocionales, tenemos que puedes tener tristeza, puedes tener angustia, puedes tener miedo. Entonces todo eso te va generando un problema aún mayor. Aun cuando tú tienes estrés, eso te genera una enfermedad también. Entonces por eso que tenemos que mantenernos conectados al Señor y tenemos que aprender a dejar más las cosas de la carne y aprender a vivir más en su espíritu. Amén. Cuando esto sucede es porque Dios quiere no nada más hacer visitas, Él quiere habitar en nosotros a través de su Espíritu Santo. Es como si viniera, tocase, se está un rato contigo hablando, ya terminaron de hablar y Él se va. El Señor no quiere visitaciones fugaces de que hoy vengo y me voy, mañana vengo y me voy, o vengo un rato y me voy. Él no quiere eso, Él quiere que moremos todos los días, en todo momento, en su presencia. Y como lo hacemos a través de estar conectados con su Espíritu Santo. Entonces, ¿qué sucede cuando dejamos que Él habite? Cuando tú dejas que el Espíritu Santo habite, tú lo haces tu amigo. Cuando tú lo haces tu amigo, eres amigo de Dios. Y entonces el Espíritu Santo no entra en donde no están sus amigos. Si tú dices que eres amigo de Dios, que eres amigo de Jesús, que eres amigo del Espíritu Santo, pero sin embargo tú sigues eh, en una vida de pecado, vamos a poner un ejemplo muy simple, tú sigues asistiendo a bares y sigues bebiendo alcohol. A esos lugares el Espíritu Santo no entra. Entonces ahí tú no puedes decir que eres su amigo porque estás dejándolo tú afuera y tú sigues dándole gusto a tu carne. Entonces tenemos que aprender a vivir precisamente y ser conscientes de eso. ¿Qué queremos que sea Dios en nosotros? ¿Qué queremos que haga Dios en nuestras vidas? ¿Realmente queremos vivir en el Espíritu para entender su palabra, comprenderla, aplicarla como debe de ser? Entonces, escudriñando su palabra y llenos de su Espíritu Santo, nosotros vamos a empezar a comprender aún más lo que Él nos manda a hacer. Porque no es nada más lo que escuchemos. Cuando escuchemos un mensaje, busquemos las referencias en nuestra palabra, en nuestra Biblia, para que vean que no haya engaño de la palabra. Y pidiéndole al Señor siempre que nos la revele. Hay que orar cuando leemos la palabra, cuando vayamos a leerla. Hay que orar antes que el Señor nos muestre. Entonces en ese momento su Espíritu Santo nos va a estar mostrando lo que hay a la luz de la palabra. Amén. Entonces el Señor nos dice también en su palabra en Amós 8:12, donde dice que llegará un momento en que muchos tendrán hambre de su palabra. Amós 8:12. Dice, e irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. ¿Qué pasa muchas veces con algunas personas? Que buscan en muchos lados y vamos a decir que de manera errada. Y por eso hay gente que se pierde a pesar de que llegan a algún lugar porque tienen hambre de la palabra de Dios. Pero sin embargo, no es el lugar correcto. Y dice, irán de norte a oriente. Tenemos 8:12. La nueva traducción viviente nos dice así.
La gente deambulará de mar a mar y vagará de frontera a frontera en busca de la palabra del Señor, pero no la encontrarán. Muchos en estos tiempos también de contingencia quieren hallar una palabra de aliento, una palabra de consuelo, una palabra de motivación. Y sin embargo, si nosotros aprovechamos este tiempo de contingencia en escudriñar la palabra, vas a ver que ahí encuentras todo lo que necesitas. El Señor te dice cómo Él te provee, cómo Él te guarda, cómo Él te levanta, cómo Él te mantiene firme, cómo Él te lleva hacia adelante, cómo tú vas a ser victorioso, cómo vas a estar más conectado con Él, cómo ir estudiando su palabra, porque Él te lo dice, incluso te dice que la medites, que la escudriñes, que no alejes esas palabras de tu boca. Entonces, a veces la leemos, pero dejamos de confesar su palabra también. Entonces dice que muchos la buscarán y no la hallarán, se encontrarán perdidos aún en esa búsqueda. Y pues bueno, qué mejor amigo podemos tener que el Espíritu Santo. Y como decía, Él no habita en cualquier parte. Es como si tú teniendo tu casa, vas y te quedas en la casa del amigo y ahí empiezas a habitar. Ya no te quedas ahí por 1 o 2 días, sino empiezas a habitar. Pero va a llegar un momento en que te sientes incómodo porque sabes que hay reglas, sabes que hay cosas que hacer y sabes que ese no es tu lugar. Entonces el Espíritu Santo también, donde hay contienda con la carne, en ese lugar no habita. Y muchas veces, ¿qué decimos? Que nosotros somos capaces de hacer muchas cosas porque tenemos al Espíritu Santo. Recordemos que nosotros no tenemos al Espíritu Santo para hacer lo que queramos, sino más bien el Espíritu Santo hace con nosotros como Él quiere porque es la voluntad de Dios. Amén. No confundamos que yo hago esto porque tengo al Espíritu Santo conmigo. Sí, sí lo tienes contigo, pero no por eso puedes hacer lo que tú quieras. Haces lo que el mismo Espíritu de Dios te está mandando. Porque no olvidemos que somos hijos, que somos siervos y que estamos para obedecer a Dios. No es porque Dios nos obedezca a nosotros, nosotros obedecemos a Dios a través de su Espíritu Santo. Amén. Entonces, también esto hace que el Espíritu Santo nos diga y nos muestre quiénes somos y qué somos, ¿ok? Y bueno, para que nos quede un poquito más claro este mensaje, vamos a Gálatas 5, 19, 21, que yo creo que es una cita que la mayoría no sabemos, en donde habla de las obras de la carne. Y dice, digo pues, andar en el espíritu y no satisfaguéis los deseos de la carne. Nos dice aquí una vez más que andemos en el espíritu. Y si vemos espíritu está con mayúscula, amén. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Ya se dieron cuenta de que no podemos hacer lo que queremos, sino hacemos lo que el Señor quiere que hagamos, lo que a través de su Espíritu Santo Él nos habla. Amén. Dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como yo ya los he dicho antes, para que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Wow, sabemos que es una palabra muy fuerte y muchos la conocemos, pero ¿cuántos de nosotros eh, podemos dejar todas esas cosas? Nos cuesta trabajo, pero sin embargo, cuando nosotros le pedimos al Señor que nos llene de su Espíritu Santo, todas estas obras se van quedando atrás y entonces somos llenos del Espíritu Santo y del fruto de él, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Cuando nosotros no nada más lo leemos y no vemos el significado de cada una de estas cosas, nos sorprendemos,
Porque, por ejemplo, la mansedumbre, ¿qué quiere decir? Que seamos mansos, que si hay alguna situación en donde estamos viendo que alguien quiere contender con nosotros, nos quedemos callados. ¿Cuesta a veces trabajo? Sí, pero cuando somos llenos del Espíritu Santo, aprendemos a escuchar a Dios y mantenernos callados y Él es el que obra. Amén. Templanza. Cuando a veces alguien dice, es que tengo el carácter muy fuerte y no puedo controlarlo. Cuando tú empiezas a ser lleno del Espíritu Santo, Él te da la templanza y empieza a controlar ese carácter tan explosivo que puedes tú llegar a tener o tenías cuando vivías en una vida de pecado. Amén. Ahora vamos a hacernos algunas preguntas de qué es lo que realmente quiere Dios que vivamos o cómo quiere que vivamos. Una, ¿de qué hemos sido librados? Ya lo leíamos, que el Señor nos ha librado, ahí dice en Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir? Que entre nosotros andemos más en el Espíritu y menos en la carne, estamos libres de toda condenación y somos librados por el mismo Espíritu de vida en Cristo Jesús, libres de la ley del pecado y de la muerte. Segunda pregunta, ¿por qué es importante que vivamos en el Espíritu? Y eso vamos a verlo en Romanos 5:6 y son tres cosas. Porque tenemos entonces pensamientos del Espíritu, tenemos vida y tenemos paz. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Cuando nosotros nos conectamos con Dios y dejamos que sea su Espíritu Santo el que obra en nosotros, viene vida y viene paz a nosotros y tenemos entonces pensamientos del Espíritu de Dios. Amén. ¿Qué pasa con esas personas que llegan a suicidarse? Esas personas tienen un espíritu de muerte en ellos, pensamientos de muerte, pero sin embargo nosotros que hemos sido librados de ella, cuando vivimos precisamente en el espíritu, tenemos pensamientos del espíritu de Dios y entonces que tenemos paz, tenemos vida y sabemos que esa vida es vida eterna y es vida en abundancia. Amén. ¿Qué quiere decir esto en abundancia? No que precisamente tengamos riquezas. Vamos a tener riquezas, pero de la gloria de Dios. Vamos a tener riquezas de bendiciones. Amén. Que esas riquezas ya pueden ser salud, pueden ser bienestar, pueden ser amor, pueden ser todo lo que Dios nos ha dado y que es bueno. Amén. Luego dice, ¿cuál es nuestra posición cuando vivimos en el Espíritu? Hay quienes tú les preguntas que cuál es su posición y se quedan con la duda de que cómo mi posición. Y lo que aquí el Espíritu nos revela cuando aprendemos y entendemos esta parte de que vivimos en el Espíritu, nos revela que somos hijos de Dios. Ya dejamos de ser criaturas o creación de Dios. Ahora somos convertidos sus hijos. ¿Y qué es lo mejor? Que nos hace herederos suyos y nos hace coherederos junto con Cristo. Amén. En Romanos 8, 16, 17, dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Sabemos que cuando compartimos su palabra a cualquier otra persona, e incluso puede haber división hasta con algunos familiares, debido a que no les agrada que tú lleves ahora una vida de paz, una vida de gozo, y que a final de cuentas sabemos que al ser hijos de Cristo, al ser coherederos de Cristo, ser hijos de Dios, ¿qué sucede con nosotros? Nosotros también vamos a padecer, así como Él padeció por decir que era hijo de Dios. Él padeció hasta llegar a la cruz. Entonces, ¿por qué nosotros a veces nos quejamos de lo que padecemos si Él llegó hasta la muerte en la cruz por decir que era el Hijo de Dios y por querer salvar a muchos, salvar al mundo?
Entonces, cuando tú le compartes la palabra a alguien, sea quien sea, y te pueden llegar a maldecir, pueden llegar a, si tú les entregas un folleto o a romperte el folleto en la cara, incluso hay quienes han sido golpeados por compartir la palabra de Dios, no te preocupes, no te angusties, porque tú eres hijo de Dios y juntamente con Cristo padecemos. Amén. La siguiente pregunta. ¿Cuáles son los motivos por los cuales no se puede vivir en el espíritu? Hay cuatro motivos principales que yo he detectado por los cuales no se puede vivir en el espíritu, y es la carne, la religiosidad, la incredulidad y el negativismo. En Romanos 8, 7, 9 vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Sí, es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Esto es duro, pero aún aquellos que dicen y que se congregan en algunos lugares, pero sabemos que su vida sigue siendo una vida de pecado, que siguen viviendo en la carne, aquí lo dice la palabra muy claro, que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y vemos muchas veces qué sucede con la idolatría, la religiosidad, las mismas obras de la carne, la incredulidad. La misma incredulidad hace que no estemos viviendo en el Espíritu. Cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, tú le crees a Dios todo lo que Él te ha hablado, todo lo que Él te ha mostrado. Cuando Él te dice, yo te bendeciré, es porque así lo va a hacer. Cuando dice, yo te proveeré, es porque así lo va a hacer. Entonces, a veces la incredulidad es lo que no permite que, que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo. El negativismo. ¿Por qué el negativismo? Si tú le pediste algo a Dios y Dios no lo cumplió en el tiempo que tú quisiste, empiezas a decir, no, ¿cómo aquel sí lo bendice y a mí no me bendice? Y no es por eso, simplemente es porque no somos llenos del Espíritu y tampoco sabemos pedir bien. Ahorita vamos a ver otro de los versículos en donde nos dice que el mismo Espíritu de Dios es quien nos ayuda y nos enseña cómo orar, nos guía en esa oración para poder pedir correctamente. Amén. Dice, ¿qué sucede cuando el Espíritu de Dios habita en nosotros? Y dice su palabra en Romanos 8:11. Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también nuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. ¿Cuántas veces hay gente o no sé si a alguno de ustedes les llegó a pasar, y en donde tenías una enfermedad, veniste a Cristo, Él te llenó de su Espíritu Santo y sanaste? O llevabas una vida de pecado en donde a lo mejor no podías dejar el alcohol. Eso, por ejemplo, pasó conmigo. Yo llevaba una vida de alcoholismo y cuando vine a Cristo, el Señor me limpió, me purificó, y todo este tiempo que llevo caminando con Él, no he vuelto a beber una sola gota de alcohol. Solamente cuando llegué de mis 12 años caminando en el Señor, me aparté 2 años. Estos 2 años que me aparté de Él, en ese tiempo sí volvía a caer, no en la misma magnitud en el alcohol, pero sí llegué a tomar alcohol nuevamente. Pero cuando me reconcilio con Él, renuncio a todo eso, pido perdón, me arrepiento realmente de haberle fallado, y el Señor viene y te limpia una vez más, te levanta, porque tú eres el hijo pródigo, porque el hijo cuando pide la herencia se va y comete las cosas graves delante de los demás. Pero sin embargo, cuando vuelve a la casa del papá, este le limpia, le calza, le da vestido nuevo y le da anillo. Y así hace Dios con nosotros cuando llegamos a caer, cuando llegamos a resbalar. El Señor tiene sus brazos extendidos hacia ti
y te dice bienvenido hijo y te lava, te entrega ropas limpias, te calza y te da otra vez ese anillo de autoridad en Cristo. Amén. Y si hay una bendición muy especial cuando vivimos conforme al Espíritu. Esto lo podemos ver en Romanos 8, 12, 15. Dice, así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Amén. Entonces, cuando nosotros hacemos morir las obras de la carne, ¿es por qué? Porque nosotros estamos dejando que el Espíritu de Dios habite en nosotros y podemos clamar por ese mismo Espíritu que hemos recibido de adopción, Abba Padre. Le reconocemos no solo como nuestro Señor, no solo como nuestro Salvador, sino lo hacemos nuestro amigo y también podemos verlo como papá. Amén. Así que si hay alguno que no conoció a su papá, que no conoció a su mamá, que quedó huérfano muy chico, no se preocupe, porque Dios es su papá y Dios es el mejor papá, es el papá más genial que puedes tener y, y papá te va a dar lo que tú necesitas y lo que es mejor para ti. Amén. Así que esta noche también vamos a hacerlo, vamos a orar por aquellos que tienen la necesidad de un abrazo de papá, por aquellos que sienten que no pueden dejar alguna debilidad en su carne, para que el Señor sea quien venga, los limpie y los fortalezca. Amén. Y dice, bueno, cuando no podemos orar, ¿quién nos ayuda? Que es lo que les decía anteriormente. En Romanos 8, 26, 27 dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Amén. Entonces, cuando nosotros no sabemos qué orar, simplemente dile, Señor, yo no sé qué orar. Quiero que sea tu Espíritu Santo el que me guíe a orar. Entonces tú en esa búsqueda del Espíritu de Dios, empiezas a ser lleno y empiezas a orar conforme a la voluntad de Dios. Amén. Porque es el Espíritu Santo quien intercede por nosotros. Ahora, hablábamos de los dones. Tenemos también el hablar en lenguas y viene la palabra. No es algo inventado, viene en la propia palabra de Dios donde dice que otros hablaban lenguas extrañas que no eran claras al entendimiento del hombre. Cuando nosotros somos bautizados en el Espíritu, nosotros podemos recibir el don de lenguas. ¿Y esto qué quiere decir? Que oramos en lenguas y a lo mejor al entendimiento de otros no va a ser claro. Pero sin embargo, el Espíritu de Dios es el que ora en ese momento con nosotros y entrega el mensaje al Padre. Y después Él viene y nos da el entendimiento de lo que estamos orando en lenguas para que nosotros lo hablemos en palabras entendibles para aquellos que nos están escuchando. Amén. Vamos a ver otras citas en donde encontramos que nos indican que debemos de vivir en el Espíritu. En Primera de Corintios 3:16 nos dice, ¿no sabéis que sois templo del Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces aquí también al cuidar nuestro cuerpo, dejamos que el Espíritu Santo esté mucho mejor en esta habitación. En Isaías 61, 1:4, y esas van referenciadas con Lucas 4:18, 19 y Lucas 7:22, donde dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de nuestro Dios,
a consolar a todos los enlutados, a ordenar a que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Amén. Entonces, el Espíritu del Señor está sobre nosotros. Amén. Y es cuando viene esa unción especial de parte de Dios y nosotros podemos hablar su palabra, podemos orar por aquel que esté en angustia, podemos enseñarles que el Señor nos sacó también de nosotros, de un lugar en donde estábamos enlutados de cierta manera y nos trajo gozo cuando estábamos al borde de la muerte y Él nos trajo a vida. ¿Pero por qué? Porque somos ungidos por el Espíritu de Dios. Amén. En Lucas 1, 15, 16 dice, no beberá ni vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Aquí de quién nos habla, de Juan, cuando viene el ángel de Dios y habla con Elizabeth y le dice que Dios le va a dar para que ella a un hijo y el cual ella dará a luz, pero sin embargo va a ser desde el vientre, va a ser lleno del Espíritu de Dios y va a ser un gran hombre. Y lo vemos aquí, se los vuelvo a leer aquí en la misma palabra, en Lucas 1, 15, 16, aquí donde anuncian el nacimiento de Juan. Vamos desde el 13, dice, pero el ángel le dijo a Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría. Muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Amén. Entonces, cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, ¿qué sucede? No necesitamos estarle insistiendo a la gente, porque el mismo Espíritu de Dios es quien los convence a ellos de convertirse a Cristo para ser ahora hijos de Dios. Amén. Entonces, no te fatigues. Sé lleno del Espíritu Santo, búscale aún más y cuando tú sueltes la palabra, otros serán bendecidos a través de tu vida. Y no necesitas convencerlos tú de venir a Cristo, sino el mismo Espíritu de Dios que va a habitar en ti y que ya en algunos habita, ese mismo Espíritu es el Espíritu Santo quien les va a convencer. Amén. En Job 32:8 dice, ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del omnipotente le hace que entienda. Cuando hablábamos al principio, dijimos que también otra de las palabras que precisamente viene en latín de la palabra espíritu, decía que es del verbo spirare, que significa soplar. Entonces aquí cuando nos dice, y el soplo del omnipotente le hace que entienda, ¿qué quiere decir? El Espíritu de Dios es el que hace que nosotros entendamos a través de que el Espíritu Santo se comunica con nuestro espíritu y es como podemos entender aquello que Dios nos está hablando. Amén. Salmo 51, 10, 11. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Qué es lo, mm, lo grave, lo doloroso que pudiera, lo triste que pudiera sucedernos? Que Dios quite su Espíritu Santo de nosotros. ¿Por qué? Porque entonces perderíamos esa conexión directa con Dios. Y es por eso que dice su palabra que no contristemos al Espíritu Santo. Cuando nosotros contristamos al Espíritu Santo con alguna acción, con algún pensamiento, con alguna palabra, es apartado de nosotros. Y realmente yo creo que ninguno de nosotros quiere, y menos en estos momentos, y en ningún momento quiere estar alejado del Espíritu de Dios, porque sabemos que a través de Él su palabra nos es revelada. Amén. En Proverbios 1:23
Dice, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Cuando nosotros estamos conectados al Señor, estamos orando, estamos así inclinados a Él y estamos orando, viene su Espíritu Santo y comenzamos a ser llenados y aún con los ojos cerrados y Él nos puede decir, eh, Salmo 6.2. A ver, por ejemplo, vamos a ver qué nos dice el Salmo 6.2. El Señor nos lo revela en esos momentos. Y aquí dice el Salmo 6.2. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Amén. Entonces vemos que el Señor, aquí por ejemplo, habla una palabra de sanidad. Entonces tenemos que estar llenos del Espíritu y el Señor te va a mostrar la palabra que tú estás buscando en esos momentos, dependiendo también lo que tú estés necesitando, que lo que más necesitamos es ser llenos de su Espíritu. En Isaías 42:1 nos habla, he aquí mi siervo, allí hay una palabra clave que es siervo, dice, yo le sostendré, mi escogido, también allí somos sus escogidos, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu y él traerá justicia a las naciones. Aquí esta palabra la podemos tomar cuando nosotros le servimos al Señor. ¿Cómo le vamos a servir? Con gozo, con mansedumbre, con templanza. ¿Cómo vamos a decir, sí, Señor, yo soy tu siervo? Cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, le servimos y no nos sentimos ni fatigados ni cansados y no importa a veces ni la hora ni el lugar en donde tengamos que ir a servirle al Señor. Amén. En Ezequiel 36, 26, 27 dice, os daré corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Cuando somos llenos del espíritu, ¿qué hacemos? Las obras de la carne quedan a un lado, hace que nuestro corazón deje de ser duro y que sea ese corazón lleno de su amor, que sea un corazón nuevo, un corazón de carne, para que nosotros podamos atender a sus estatutos, guardar sus preceptos y pongamos cada una de sus mandamientos por obra. En Ezequiel 37, en varias de las citas, del 1 al 14 más o menos, porque las tengo separadas, 1, 5, 10 y 14. Dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Aquí en el ejemplo de Ezequiel es donde le habla a los huesos secos y dice, el Señor sopla vida. Y al soplar vida, sopla su espíritu sobre esos huesos secos y empiezan a tener vida y estos empiezan a ser cubiertos de carne y se vuelve un gran ejército. Y esto fue en el nombre del Señor. Amén. Dice, así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y profeticé como me había mandado, y entró en ellos espíritu, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé, y lo hice, dice Jehová. Aquí vemos que cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, podemos vivir y también podemos reposar, podemos estar tranquilos, porque vamos a tener en claro que Él es quien ha hablado. Amén. En Joel 2, 28, 29, ligado con Hechos 2, 17, 18, dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también los siervos sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Amén. Así que si nos damos cuenta, el por qué nosotros tenemos que ser todos los días llenos del Espíritu Santo. Y aquí estamos viendo que el Señor nos está enseñando cómo, dejando las obras de la carne y llenándonos más de Él. ¿Cómo nos llenamos? A través de la oración, a través de escudriñar su palabra. En Lucas 1:47 dice, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador.
Aquí vemos que cuando somos llenos del Espíritu, nuestro espíritu se regocija en nuestro Dios, porque es nuestro Salvador. Amén. En Juan 3:6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, ¿nosotros qué queremos ser? ¿Qué queremos seguir siendo? ¿Queremos seguir siendo carne o queremos ser hijos de Dios y queremos ser espíritu también? Amén. En Juan 4:23-24 dice, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu. Ahí nos damos cuenta de otra palabra clave que Él nos está hablando. Nos está hablando de que nosotros tenemos que, al ser llenos de su Espíritu Santo, nos convertimos en adoradores que Él busca en verdad y en espíritu. Dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Sabemos que también podemos encontrarnos con falsos adoradores, ¿sí? Que inventan cantos que cuando los escuchamos ni siquiera nos edifican, no nos exhortan, no nos consuelan. ¿Por qué? Porque es una adoración que no es llena del Espíritu y que hace solamente que le escuchemos y que digamos, no, pues es que sí estoy escuchando alabanzas. No tengamos también ese discernimiento de que si realmente la palabra, esa adoración es genuina. Amén. Que aún a ellos el Señor les va a pedir cuentas, o sea, nosotros no tenemos por qué juzgarle, es nada más un ejemplo. Como quienes siguen escuchando a lo mejor música del mundo, eh, hay quienes a lo mejor pueden decir, es que no toda la música, sí, no toda la música, y a lo mejor hay temas que tocan o mencionan a Dios, pero hay que ver de qué manera mencionan a Dios. Ahora, ¿por qué a veces se nos dice que no escuchemos la música del mundo porque nos desconecta de Dios? Porque muchas veces esas canciones traen tristeza, traen dolor, traen desamor, hablan de alcoholismo, hablan de drogadicción, hablan de prostitución, hablan de fornicación, hablan de desamor. Entonces, es por eso que es una recomendación el no escucharla. Eh, Esto no quiere decir que si tú vas en el transporte público le digas al operador, oiga, apague su música porque no la debo de escuchar. No, simplemente que tú mismo en tu morada, en tu lugar en donde tú estás, evites eso. Si tú vives con alguien más que es inconverso, tampoco te puedes estar peleando con la gente. Entonces lo que tú tienes que hacer, pues muchos ya traen o un iPod o traen el celular y pues tú ahí puedes estar escuchando tu música, porque a final de cuentas el único que ve lo que tú haces es Dios. A todos los demás podemos engañar a los demás, pero al final de cuentas Dios es el que nos ve y es el que sabe todo lo que hacemos y a Él no le podemos mentir. Amén. Entonces vamos a convertirnos también en adoradores en espíritu y en verdad. En Juan 6:63 dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he dado son espíritu y son vida. Amén. Juan 15:26. Pero cuando venga el consolador, aquí consolador lo van a encontrar con mayúscula, ¿de quién está hablando? Del Espíritu Santo. Amén. A quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Cuando tú te sientes triste, cuando a lo mejor falleció algún familiar, algún conocido, alguna amistad, alguna persona cercana a ti, a veces sientes mucha tristeza, mucho dolor. Puedes orar en ese momento sin ganas. Vas a estar sin ganas porque tu tristeza a lo mejor puede ser más grande, pero no hay nada más grande que nuestro Dios. Y cuando nosotros oramos a Él pidiéndole que quite ese dolor, esa tristeza, manda a su Espíritu Santo, que es nuestro consolador. Y Él empieza a quitar esa tristeza, incluso ese llanto amargo que se hace. Y el Señor empieza a consolarte y empieza a traer paz sobre tu vida. Amén.
y es en donde recibimos el testimonio de que Dios está con nosotros y que es el Padre quien lo envía. En Hechos 2:38, Pedro les dijo: Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Vemos que muchos al ser bautizados fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar nuevas lenguas, comenzaron a profetizar. Entonces vemos que cada vez que nosotros, cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, nosotros también recibimos esos dones espirituales. Amén. Entonces, pues esta fue la última cita y espero que les haya sido de bendición y que realmente todos aprendamos a vivir en el Espíritu, pero en el Espíritu de Dios, no en el Espíritu de nosotros. Que sea el Espíritu Santo el que reine, el que habite en nosotros, para que nosotros sepamos y comprendamos qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Si tú en estos momentos no sabes cuál es el propósito de Dios en tu vida, cuál es tu llamado, tienes algunas dudas incluso sobre la misma palabra porque no las has entendido, pídele esta noche al Señor. Entra a tu habitación, así como nos lo enseñó hace unos días. Entra a tu habitación y ora a Él, clama a Él y, y pídele que te sea revelado aquello que estás necesitando, que tú quieres saber hacia dónde te va a guiar, hacia dónde te va a llevar. Y déjate ser guiado por su Espíritu Santo para que ores. Amén. Pues bueno, yo en esta noche quiero orar también por todos aquellos que están enfermos, que están en angustia, que a lo mejor ya está por el mismo encierro, tienen estrés, tienen depresión, no saben qué hacer en su casa, no saben qué hacer con sus hijos, están en una desesperación, tienen algún familiar enfermo, no sé, muchas situaciones. El Señor este tiempo lo está usando también para que nosotros seamos bendecidos y seamos de bendición a otros. Es el tiempo de buscarle aún más intensamente. Aprovechemos nuestro tiempo y, bendizcamos al Señor. Vamos a bendecirle, vamos a agradecerle y que Él haga conforme a su voluntad con cada uno de nosotros. Amén. Pues cierren sus ojos ahí donde están y vamos a inclinar nuestra cabeza. Oh, Señor precioso, Padre amado, cuántas gracias te damos por tu bendita palabra que nos enseña, Señor, cómo estar cada vez más llenos de ti, precioso Padre. Te pedimos que en esta noche sea tu Espíritu Santo guiándonos a orar por aquellas personas que están enfermas, aquellos que se encuentran en alguna desesperación, que tienen estrés, depresión, tristeza, Señor, que aún no saben qué hacer con sus hijos porque ya son muchos días encerrados en casa, Señor. Te pedimos, Padre, que seas tú obrando en cada uno de ellos. Declaramos que es tu palabra sanadora, Señor, la que llega a cada persona que está enferma. Y te pedimos, Señor, que ya sea, Padre, en problemas de riñones, de hígado, de vesícula, de páncreas, problemas cardíacos, de hipertensión, de diabetes, sean sanados, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, tú revélales, precioso Dios, qué es lo que está haciendo falta, precioso Dios, para que venga una sanidad completa en ellos. Y no es porque tú no les quieras sanar, Padre, porque tú llevaste a la cruz toda enfermedad y por tu llaga fuimos sanados, Padre. Pero a veces nuestro pecado, Señor, las obras que tenemos en nuestra carne, los deseos de nuestra carne, Señor, detienen que nosotros recibamos la sanidad, la desobediencia, la rebeldía, Padre. No permite, Señor, que nosotros recibamos la sanidad que tú ya nos otorgaste, Señor, desde antes aún del vientre de nuestra madre, Señor. Te pedimos, Padre, que quites todo dolor de huesos, todo dolor de columna, Señor, aún desde la cervical hasta las lumbares, Padre.
Todas las cervicales son ahora, Señor, tocadas, Padre, y puestas en su lugar en el nombre de Jesús, Señor. Hablamos sanidad a todos esos cuerpos que se sienten adoloridos en este momento. Y te pedimos, Padre, que sea un toque tuyo, Señor, así como la mujer que tocó el borde de tu manto y de ti salió poder, Señor. Que sea tu poder sanador en esta noche, precioso Dios, sanando a todo enfermo, precioso Dios. Gracias, Padre, porque aún a través de tu Espíritu Santo, Señor, traes consuelo, Señor, al que está entristecido, Señor, aquel que está de luto, Padre, porque falleció algún familiar, Señor, algún amigo, algún conocido, Señor. Tráele consuelo, Señor, y muéstrate a él, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, sabemos que hay mujeres embarazadas, te pedimos que les guardes, Señor, y que guardes tú, Señor, esos embriones, precioso Dios, en el nombre de Jesús, porque tú les has formado, Señor, en ese vientre de sus madres, les has entretejido, Señor, y les has formado cada parte de su cuerpo, Padre. Ten, Señor, misericordia de esas mujeres, Señor, que aún por la misma necesidad, Señor, de trabajar están saliendo, Padre, o aún sus esposos, Señor, están saliendo a trabajar y ellas están embarazadas en casa, Señor. Guárdales, Señor, y líbrales de todo mal, precioso Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos, precioso Rey. Toda enfermedad, Señor, es caída ahora al suelo en el nombre de Jesús, precioso Dios. Gracias, Padre, por todo lo que tú estás haciendo con aquellos pequeñitos que están en casa y ellos te buscarán, Señor, porque ellos hablamos sobre ellos que van a ser esos adoradores también en espíritu y en verdad, precioso Dios, porque ellos, Señor, tú has dicho en tu palabra que se le enseña al niño, Señor, desde pequeño, precioso Dios, y jamás se apartará de tu palabra, de tu camino, precioso Dios. Y es por eso que este tiempo también como Padre, Señor, danos la sabiduría e inteligencia para guiar a los hijos, Señor, aun sean pequeños o aun sean grandes, Padre. Y te pedimos que seas tú, Señor, guardando sus vidas en el nombre de Jesús, precioso Dios. Gracias, Padre, porque tú estás haciendo cosas sobrenaturales en todas las naciones, Señor. Y hablamos, Padre, que viene una limpieza, Señor, en nuestras naciones, precioso Dios, pero una limpieza, Señor, de espíritu, precioso Dios, y que aún, Padre amado, ahorita que se está viendo en algunos lugares solidaridad, precioso Dios, que seas tú obrando en esos corazones que has estado tocando, precioso Dios, para que muchos sean convertidos a ti, tan solo, Padre, con hablar tu palabra, precioso Dios, porque eres tú quien nos llena, Señor, de tu Espíritu Santo y es tu Espíritu Santo quien les convence, Padre. Hoy levantamos, Señor, a todas esas personas que se encuentran internadas, Señor. Guárdales, precioso Dios, trae consuelo para ellos, pero que se haga como tú quieres, Padre, y no como nosotros, Señor. Si es necesario que pases de ellos esa copa, Señor, te lo agradecemos, Padre, y si no es así, también te damos gracias por la vida de esas personas, precioso Dios. Padre amado, tú sabes qué es lo mejor para cada uno, precioso Padre. Enséñanos, Señor, como tu pueblo, a ser obedientes también, Señor, a nuestras autoridades, estén en lo correcto o no, Señor, son nuestras autoridades y tú nos has enseñado, Señor, que debemos de respetar a nuestras autoridades y bendecirles. Es por eso, Señor, que hoy bendecimos a cada presidente de todas las naciones, Señor, a cada mandatario, Señor, les bendecimos en el nombre de Jesús y te pedimos que seas derramando sabiduría e inteligencia en ellos, Padre. Gracias te damos y bendice a tu pueblo, Señor. Sabemos y creemos, Padre, que tú traerás toda provisión, Señor, que no faltará nada, porque aun así como al profeta los cuervos le traían de comer, Señor, también tus hijos, Señor, no tienen por qué mendigar pan, Señor. Tú nos darás la provisión correspondiente, así como al pueblo de Israel tú le dabas maná, Señor, y le dabas agua también de la peña, precioso Dios, así nosotros seremos saciados, Señor, aunque también seremos saciados a través de tu palabra, porque dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Gracias, precioso Dios. Gracias por todo el sustento, Señor, y principalmente, Señor, gracias. Gracias porque estás con nosotros y eres tú quien gobierna nuestras vidas, quien gobierna nuestras casas, quien gobierna en nuestras naciones, amado Dios. Gracias, precioso Jehová de los ejércitos. Exaltado es tu santo nombre, que es sobre todo nombre que se nombra, Señor. Y bendecimos a cada uno, Señor, de los que escuche esta transmisión, precioso Dios. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, y que sea una noche bendecida, y háblanos aún más tu palabra, Señor, porque solo tú, Señor, nos hablarás
tu palabra, Señor, en la cual confiamos. Y esta palabra es para vida y para paz. Gracias te damos, precioso Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues el Señor les bendice y les mando un abrazo muy fuerte. Y pues muchas gracias y vamos a seguir compartiendo la palabra del Señor en cuanto Él nos lo vaya permitiendo. Amén. Pues bueno, si pueden compartir el video también, si creen que va a ser de bendición a otros, adelante, para eso lo estamos haciendo, porque es la palabra de Dios y que sea de bendición para cada uno de nosotros. Amén. Dios les bendice y les ama.